Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos. A propósito de una sugerencia que nos hace uno de nuestros internautas, Byron Moya, hemos tratado de ubicar a la señora Gabriela Peña desde ayer, no hemos tenido respuesta. Sabemos que ella le ha dado declaraciones tanto a la colega Sol Borja del portal GK y también a la televisión pública, y hemos procurado también tratar de invitarla a este espacio. Hemos hecho el esfuerzo, así como le hemos tenido hoy a Priscila Schettini, hemos intentado tener a Gabriela Peña, vamos a ver si es que es posible, pero ya depende de ella. La invitación está hecha. Le hemos escrito, le hemos llamado, la invitación está hecha, no hemos tenido respuesta. Ya depende de ella, pero quiero aclarar a la audiencia que, claro, en este espacio procuramos tener las diferentes aristas como corresponde dentro de nuestro irrenunciable principio de la pluralidad y la diversidad de las voces, para que nuestra audiencia al final tenga una valoración, ¿no? En uno o en otro sentido. Puede no gustarles, pero esa es la idea que nosotros siempre procuramos llevar adelante en este espacio de noticias. Bueno, dejemos ese tema y hablemos un poquito de cómo cerramos la semana en función de algo que ya lo comentamos en la parte de opinión de este espacio y que tiene que ver con la decisión del presidente de la República de no acudir a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Yo he calificado como, desde mi punto de vista, es mi opinión, como un error político del presidente, pero político, error político del presidente, porque yo creo que hubiese sido un gesto muy interesante, muy importante, que el presidente de la República cumpla con su propio ofrecimiento. Él lo dijo así, ofreció a la opinión pública que él iba a acudir a cualquiera de las comisiones de la Asamblea que lo inviten, o incluso al Pleno de la Asamblea Nacional. En contrapartida, el presidente tanto el miércoles cuanto hoy ha decidido no acudir a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Estaba obligado el presidente, sí o no? Lo vamos a comentar desde lo que dice la letra de la Constitución y la ley orgánica, pero más allá de eso yo lo considero un error político. Pero vamos a los hechos y lo vamos a hablar con un especialista en la materia, el doctor Pablo Santillán Paredes, especialista en materia parlamentaria, a quien siempre lo cito porque lo poco que sé de técnica legislativa, entre otras personas, se las debo justamente a Pablo Santillán, con quien nos conocemos desde hace más de 2 décadas. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio Belkis, muy amables por la invitación. Gracias, mi doctor. Y dispuestos a dialogar, a emitir opiniones personales, obviamente. Claro. Por las circunstancias actuales de mis funciones, esto no compromete para nada alguna postura que pudiera tener los miembros del Consejo Metropolitano de Quito. Es correcto. Usted se refiere porque su condición es de secretario del municipio, ¿no? Sí, digamos, para el Consejo Metropolitano, pero le hemos invitado no en esa condición, sino como especialista en materia legislativa, por si acaso, no vayan a enlazarlo uno con otro. Bueno, exactamente. A ver, en estricto rigor jurídico, constitucional y legal, ¿el presidente de la República está obligado a acudir a la Asamblea Nacional? No, Fabricio. ¿Por qué? A ver, explíquenos, doctor. A ver, esas relaciones entre funciones legislativa y función ejecutiva son propias de los regímenes presidencialistas. Es distinto a aquellos países que tienen los sistemas parlamentarios, fundamentalmente en los países europeos. Aquí en los países de la región se ha optado por mantener sistemas presidencialistas porque finalmente son elegidos por voluntad y decisión de los ciudadanos. En los regímenes parlamentarios, el jefe de gobierno es nombrado por el Parlamento. Ustedes han visto que sucede en Alemania, sucede en España, que tiene un régimen monárquico parlamentario, donde el jefe de gobierno es nombrado por un acuerdo entre los partidos políticos y luego, cuando ha perdido la confianza del Parlamento, finalmente es removido de su cargo. Acá no, acá sucede todo lo contrario. Y el presidente es elegido con voto universal, directo y secreto, y es el jefe de Estado. El presidente, en un régimen presidencial, es el que nombra su gabinete. Tiene la potestad de nombrar y remover a los ministros de Estado. Y estos ministros son aquellos que por delegación del presidente administran la cosa pública. Ustedes entenderán que el presidente emite políticas, decretos, pero el presidente, por ejemplo, no firma contratos. Los contratos los firma los ministros y son responsables civil, administrativa y política y penalmente. ¿Y el presidente no tiene responsabilidad administrativa, por ejemplo, no, o sí? No tiene responsabilidad administrativa, no, Fabricio, porque las causales, por ejemplo, para juicio político están definidas en el artículo 129 de la Constitución. Entre otras... Son 3 causales, ¿no? 3 causales: traición a la patria, arrogarse funciones, no tengo ahorita, podríamos revisarlo.
Pero, ¿cuándo concurre el presidente cuando comparece ante la Asamblea Nacional? El presidente comparece ante la Asamblea Nacional en juicio político, en un proceso de destitución, artículo 130, y también cuando, de acuerdo a la Constitución, tiene que rendir el informe anual de su gestión ante la Asamblea Nacional, más bien dicho, ante el pueblo ecuatoriano, a través de la Asamblea, que son sus legítimos representantes. ¿Ustedes se imaginan que el presidente tenga que acudir a las comisiones que se ha llamado? Por ejemplo, se me ocurre por el precio de la leche, el precio del arroz. Para eso están los ministros. En efecto, para eso están los ministros, pero este es un caso puntual que lo involucra a él en el marco de una investigación internacional. Por ahí no habría, digamos, alguna, no obligación, no quiero utilizar este término, pero sí una suerte de responsabilidad un poco para transparentar esta información. A ver, el presidente está sujeto a un control administrativo, como él mismo ha manifestado, por parte de la Contraloría, y a un control político también, evidentemente, pero ese control político debería concluir en una causal de juicio político para que comparezca. Este control, la fiscalización no necesariamente es un juicio político. No necesariamente deriva. La fiscalización deriva de una solicitud de información, que entiendo el presidente ha entregado esa información por escrito. Entiendo que la ha entregado. Ahora bien, yo he escuchado en los medios de comunicación que miembros de la Comisión de Control Constitucional, amparados en lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica y siguientes, dice que es causal de destitución el funcionario que se niegue a entregar información. Pero efectivamente... Eso dice el 76 de la Ley Orgánica, ¿no? Sí, ¿cómo pero no? el 75 cuando habla de quiénes son sujetos de control y juicio político, habla de de los que están nombrados en el artículo 120, numeral 9, que son las funciones del Estado, los órganos de las funciones del Estado. ¿El presidente de la República es un órgano de la función del Estado? ¿De la función ejecutiva? ¿O la presidencia como tal? ¿La institución presidencia es un órgano o no? La secretaría, ahí debe haber un orgánico, una estructura. Tienen un orgánico, una estructura. Para eso hay un secretario de la administración pública. De la administración pública, exactamente. Entonces, la Asamblea puede pedir información a cualquier funcionario público e iniciar el juicio político, perdón, a los que constan en el 131 de la Constitución. En ese artículo no consta el presidente de la República, porque él es si bien es cierto, es el primer funcionario público, el primer servidor público del país, él tiene un trato diferenciado justamente porque es el jefe del Estado, es el presidente de la República. Y por eso las causales constan en un acápite por separado en el artículo 129 y 130 de la Constitución para los procesos de juicio político y destitución. Entonces, yo decía, la comisión a la que además, si ustedes revisan el artículo 23 de la Ley Orgánica, ahí se definen las comisiones y las temáticas de cada comisión. ¿Y cuál es la temática de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad? De acuerdo a la ley de la función legislativa, conocerá asuntos e iniciativas legislativas en materia de garantías constitucionales, personas desaparecidas, derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio y comunas, temas de derechos humanos de los grupos de atención prioritaria, excepto niñas, niños y adolescentes, y solicitudes de amnistía por razones humanitarias. Es decir, sobre estas materias puede iniciar procesos de fiscalización, sobre estas materias. Como lo ha hecho, por ejemplo, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Inició un proceso de fiscalización respecto de los contratos de concesiones mineras que podrían afectar los territorios de las comunidades, que podrían afectar el medio ambiente, etcétera, etcétera. O si no, la Comisión de Defensa de los Niños, por ejemplo, podría iniciar procesos de fiscalización a funcionarios que manejen las políticas públicas en esas materias. Entonces, ahí hay un exceso en las atribuciones que se le ha otorgado a esta comisión.
puntualmente lo que tiene que ver con esta comisión. Sin embargo, en una carta inicial del presidente de la República, él, cito textual, expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas con incumplimientos a la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017. La Asamblea Nacional en macro, señala el presidente de la República. ¿Esto es así cuando la Asamblea tiene estas competencias de fiscalizar, de investigar? Yo también coincido con Fabricio que ahí hay un error político y un error de concepto. El presidente como funcionario público está sometido al control político. Claro, ¿y cuál es el organismo de control político? La Asamblea Nacional. La Asamblea. Pero no necesariamente con la comparecencia de esta comisión. ¿Por qué? ¿Qué se está investigando en este tema del tema Pandora Papers? ¿Una infracción electoral? ¿Una infracción tributaria? ¿Una infracción caer en el delito de perjurio? Mire, yo estoy ahorita tramitando algunos documentos por el tema de vinculación al sector público. Y la Constitución establece que todo funcionario, al inicio, al final de su gestión y con la periodicidad, tiene que presentar una declaración juramentada. Y yo he traído aquí porque justamente tengo que ahora culminar algunos trámites. Y entre algunos ítems de los que declara bajo juramento, dice, declaro bajo juramento no tener directa o indirectamente bienes o capitales en países o jurisdicciones considerados como paraísos fiscales. Es decir, efectivamente la Contraloría tendrá que hacer una valoración. La Asamblea puede hacer una investigación. ¿Cómo el Consejo Nacional Electoral calificó su candidatura? Porque el presidente ha dicho que él ha cumplido con esos requisitos producto de la consulta popular que hace referencia a Belkis, y que eso le permitió inscribir su candidatura y obviamente los resultados electorales ya los conocemos todos. Pero él está sometido a entregar ese tipo de información, el control político. De ahí, de ese proceso, que pueden derivar en responsabilidades civiles o penales, esos expedientes pasan a conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, la Fiscalía ayer ha iniciado ya una indagación previa con base en una denuncia que había sido presentada por el ex candidato presidencial Yacu Pérez Guartambel, y la presidencia ha reaccionado con un comunicado señalando que el presidente está abierto. Pero claro, hay que separar, y eso lo comenté en la mañana, hay que separar el tema del control político de las atribuciones que tiene la Fiscalía para investigar en este caso, doctor. Y exactamente así es, Fabricio. Además, no olvidemos que los funcionarios públicos, de acuerdo a su investidura, perdón. Tome agüita. Estamos dialogando con el doctor Pablo Santillán Paredes, digamos, especialista en materia legislativa. ¿Ya? Listo. Tienen fuero de corte, por ejemplo. Hay juez natural que le juzga en el caso de que los temas lleguen ya al ámbito judicial. Me refiero precisamente al juez, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que son los que deberían conocer estos casos, luego del proceso que de tener fundamento lleve a cabo la Fiscalía General del Estado. Pero más allá de eso, aquí hay una contradicción en las declaraciones del presidente, porque públicamente en entrevistas y en declaraciones él ha manifestado su voluntad. Luego entiendo sus asesores habrán revisado la normativa y no han visto que no tiene la obligación de concurrir a la Asamblea Nacional. Como decía al inicio, el presidente concurre en determinados casos porque así lo determina la propia Constitución y la normativa vigente, porque estamos en un régimen presidencialista básicamente. Correcto. Usted ya lo decía, no necesariamente estos procesos de investigación, de fiscalización y demás deben derivar en un juicio político como tal. ¿Cuáles serían los eventuales escenarios luego de esta investigación que lleva adelante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea? A ver, ahí yo voy a emitir un criterio personal un poco haciendo de pitonizo. O sea, yo he visto que ahí han ido trazando el escenario justamente por esta pugna de poderes, y en la resolución que aprueba el Pleno para darle competencia a que inicie el proceso de fiscalización de manera privativa en la Comisión de Control Constitucional, en la parte resolutiva dicen que
que aparezca en este informe de los Panama Papers el nombre del presidente de la República ha causado conmoción social. De los Pandora Papers. De los Pandora Papers. Ha causado conmoción social. Entonces, este proceso de investigación tendrá que concluir en un informe que emita algunas recomendaciones. Y yo veo que es una especie de defensa frente a una amenaza de una eventual muerte cruzada. O sea, aquí están poniendo las cartas sobre la mesa. En una recomendación de una resolución que ha dicho que se inicie este proceso porque la aparición del nombre del presidente genera conmoción social, esa es una causa de destitución que no requiere juicio político, sino es un proceso sumario que está en el artículo 130. Es más, no requiere dictamen de la Corte Constitucional, requiere una mayoría calificada de 92 votos, una motivación de la Perdón que me interrumpe, yo siempre tengo esa confusión. ¿Es 91 o 92? Yo digo que son 91, yo también digo que es son 91,33333. Yo digo que son 91 también. Nosotros hemos discutido largo en eso, pero en la ley han logrado poner algunas disposiciones para esos décimos de las divisiones hacerlas enteros. Las personas no se dividen. Claro. Lo mismo pasa con la mayoría simple o la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 69 o 70. 69. Yo pensaba que era 69. 69. Yo digo que son 69. 69 y a los que quedan 68, 137, siendo 70, y el otro lado 68 serían 138 miembros de la Asamblea, lo que ya no está por fuera. Pero en este caso son 92, dice usted. 92, bueno, la mayoría calificada. Que los 2 tercios. Los 2 tercios, ya lo demás que se peleen en el pleno. Ese 130 habla de dos causales: arrogación de funciones previo dictamen de la Corte, pero dice grave crisis política y conmoción interna. Y hay quienes sostienen que este tema, usted ya lo estaba diciendo, este tema de los Pandora Papers podría desembocar en una grave crisis política y conmoción interna que puede configurar esta causal de destitución del presidente sin que medie un juicio político. Exactamente, porque el juicio político está definido en el artículo 129 con dictamen previo de la Corte Constitucional. O sea, aquí lo que hay es una pantomima de derecho al debido proceso, porque dice que con 24 horas a la fecha que se le notifique la comparecencia, ahí sí obligatoria en la Constitución, al presidente de la República, tiene que comparecer, y que en presencia o en rebeldía de la Asamblea puede tomar la decisión motivada con la mayoría calificada. Entonces, son escenarios que se han puesto sobre la mesa. Mientras la Asamblea traza este camino, el presidente anuncia una eventual muerte cruzada. Él ha dicho que tiene listo el decreto ejecutivo, pero que no lo ha firmado, ¿no? Exactamente. Yo lo interpreto como una advertencia previa a la Asamblea Nacional. Exactamente. O sea, Asamblea, cuidado, si no haces tal cosa, tengo aquí listo el documento. Y lo mismo, con las mismas condiciones que acabamos de analizar desde la Asamblea. Tiene condiciones de pedir dictamen previo cuando a su criterio haya obstaculizado el plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay conmoción social o crisis política, no necesita dictamen previo. No necesita dictamen, está diferenciado. Lo puede hacer en un microsegundo, como diría el doctor Rafael Ollarte. Además dice, a su criterio. O sea, es algo tan subjetivo, porque lo que para ustedes conmoción social y crisis política, para mí no puede ser, para mí no es. Es subjetivo. Es subjetiva, absolutamente subjetivo. Pero bueno, esta Constitución, con estas disposiciones, no se olviden que fueron redactadas en Montecristi, diseñadas para un proyecto político que decían que iba a durar la Constitución 300 años y el gobierno al menos 30 años. Entonces, ¿ustedes creen que redactaron la Constitución para que el expresidente, líder del movimiento político que redactó la Constitución, estarían de acuerdo en que el expresidente acuda a las comisiones, al llamado de cualquier comisión que tenga el control, la oposición? Yo creería que no. Lo que pasa es que ahora se han virado las circunstancias políticas, y ahora las mismas herramientas que diseñaron en favor de proteger a su líder político, ahora la están utilizando con otra lectura para ahondar más la confrontación entre las funciones del Estado. A ver, le propongo resumir esto. Entonces, el presidente Lasso, que sí tiene, digamos que sí es sujeto de fiscalización de la Asamblea Nacional, porque lo es. El presidente de la República es sujeto de fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero en este caso no está obligado a ir a la Asamblea.
No, no está obligado. ¿Ni a la comisión ni al pleno, a ninguna instancia del Parlamento? Están determinadas las obligatoriedades para que todos los funcionarios concurran cuando son llamados, los que están citados en el artículo 131. Así dice el artículo 75 y 76 de la Ley Orgánica. El presidente de la República comparece en un régimen presidencialista, en juicio político, en el proceso de destitución y cuando tiene que rendir obligatoriamente y cada año el informe a la nación. En el régimen parlamentario, los parlamentos hacen control y semanalmente, por ejemplo, en España, el presidente jefe de gobierno acude a rendir informe de manera semanal. Consta en los órdenes del día, se le remite las preguntas por escrito con anticipación y el presidente de gobierno, el jefe de gobierno, de gabinete, concurre al Congreso de los Diputados. Ahora, yo le pregunto a usted, el 225 de la Constitución define los servidores públicos. Sí, señor. ¿Ya? Y aparte, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla sobre las funciones y atribuciones de la Asamblea y en el numeral 9 dice fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social. Y en el numeral 10, los actos, en el numeral 10, requerir a las servidoras y servidores públicos la información necesaria para los procesos de fiscalización y control político. Han requerido y les ha contestado. Pero Ato, el 225 habla de los servidores públicos. El presidente de la República es un servidor público. Sí, señor. Entonces la Asamblea sí puede requerir información al presidente. Y el presidente ha remitido la información. Pero no significa que el presidente está obligado. Exacto. Claro, la comparecencia no está como tal. Si usted lee el 76, ahí habla de la comparecencia, el 76 de la Ley Orgánica, de aquellos que no remiten la información completa. Pero habla también del 131. Leamos el artículo 225, Fabricio, para que definir. El de la Constitución. ¿Cuáles son los funcionarios, los servidores que integran públicos en el servicio público? Y aquí tengo abierta también mi Constitución. Mire, el servicio público comprende, dice, los organismos y dependencias. Los organismos y dependencias. Esa es parte del sector público. Los dependencias. Dice de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial. La presidencia de la República es una dependencia de la función ejecutiva. La presidencia, sí. La presidencia, no el presidente, la presidencia. Respecto de esos actos de la presidencia, de la Secretaría de la Administración Pública, de los ministerios, de las instituciones adscritas a la función ejecutiva, esos son los funcionarios que deben rendir cuentas. A eso se les hace los actos de la administración pública. El presidente es un organismo, es una dependencia, no señor, es el jefe de Estado. A esas dependencias, a esos organismos y a esos servidores públicos que administran por delegación del presidente, a esos servidores se les pide la información. Por ejemplo, un ministro de Estado, en el caso de un ministerio, o en el caso de la presidencia, el secretario de la Administración Pública. Exactamente. Mire lo que dice el artículo sobre los ministros, porque hay norma expresa. Esto no es ciencia. Hay colegas que les gusta, cuando tienen oportunidades de dar entrevistas, parece que están dando clases, pero aquí hay que hablar para que la gente entienda, ¿no es cierto? Para que los oyentes los entiendan. Cuando habla de las funciones de los ministros en el artículo 154, ahí dice, mire, 154, numeral 2, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde 2, presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad y comparecer, aquí está, y comparecer cuando sean convocados o sometidos a juicio político. Lo mismo dice en la ley orgánica cuando habla de los servidores públicos, que comparezcan cuando no han entregado la información, pero no hace una disposición expresa del presidente de la República, porque él delega las atribuciones y son los actos de la administración. Este es un tema de la administración. Sin embargo, está sujeto a control político y estoy de acuerdo que se le pida información. Pero que el presidente de la República comparezca sería sentar un mal precedente. Más allá de que él ha comparecido a entregar proyectos de ley. Claro, ha ido 2 veces a la Asamblea a presentar dos proyectos de ley. Pero no es una comparecencia en la que se somete al escrutinio, pues. Va y acude para que el mismo... Es un acto político. Es un acto político, claro. Exactamente.
Pero lo que yo le decía, si el presidente comparece a una comisión, es sentar un mal precedente. No estamos en un régimen parlamentario. Entonces, con este mal precedente de ir, mañana la Comisión de los Derechos de los Trabajadores le pide que comparezca porque a fin de año no ha llegado a un acuerdo para determinar el incremento del salario básico. Para eso está el ministro de Trabajo, para eso está el Consejo de Salarios. Pablo, rápidamente, ¿y que la comisión vaya a Carondelet? La comisión podría ir a una sesión de trabajo, a una reunión de trabajo, pero el presidente ha entregado los documentos, ha entregado el informe. Ahora, si es que está incompleto, que pidan que complete la información. O sea, este tema de los Pandora Papers no creo que es un tema así muy sencillo de analizar. Entiendo que el trabajo que han hecho los periodistas de varios medios de comunicación de distintos países del mundo ha llevado tiempo para poder presentar esta investigación. Y tratarlo así a la ligera tiene tintes políticos definitivamente. Y yo creo que el presidente, en su afán de mostrar apertura, más bien ha contribuido a que desde la Asamblea algunas comisiones se les abra los ojos y necesitan protagonismo y querer que el presidente sentarle ahí para ser, no sé si sometido a un proceso de preguntas y respuestas, o uno no sabe qué se puede esperar ya sentado frente a los asambleístas con una comisión controlada por la oposición. Correcto. A mí me queda claro, y yo suscribo mucho de lo que nos ha dicho Pablo Santillán, aunque a algunas personas no les gusta, pero es así. Yo tengo una lectura muy similar desde el punto de vista constitucional y jurídico. Hay otros que opinan de otra manera, pero en lo político yo sí creo que fue un error. Es un error que el presidente no vaya a la Asamblea. O sea, me parece que el presidente, de alguna manera, primero, se desdice de su propia palabra y segundo, termina siendo un gesto poco amigable con la función legislativa. Correcto, o sea, el error está en haber anunciado esa predisposición de ir. Y luego no va. Palabra de gallero. Gracias, Pablo, por el tiempo, muy amable. Gracias a Pablo Santillán Paredes, especialista en materia parlamentaria, con su visión en torno a este tema para el debate de cada uno de ustedes. Voy a la pausa, retornar, estaremos hablando de los temas de la minería en la provincia de Bolívar fundamentalmente. 8 de la mañana con 11 minutos, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.